Hoy en Periodista Digital Televisión tenemos el placer de poder charlar un ratillo con Jesús Merino, diputado del Partido Popular por Segovia y actual portavoz adjunto de este grupo en el Congreso. Jesús, bienvenido a Periodista Digital. Pues muchas gracias y encantado de estar aquí con ustedes. El placer es mutuo. ¿Qué ambiente se respira estos días en el Congreso de los Diputados? Bueno, yo creo que hay un ambiente de expectación, un poco pensando en las nuevas iniciativas que se están planteando estos días, en lo que ha pasado pues con respecto a los presupuestos generales del Estado, que el Senado los ha rechazado y los ha devuelto al Congreso, que tendremos que debatirlos allí otra vez, definitivamente, y luego pues también con respecto a las iniciativas de índole económico que viene presentando el Gobierno, como el decreto ley que va a presentar mañana sobre una serie de medidas concretas respecto a financiación de obras por los ayuntamientos. Y bueno, pues aparte de las preguntas de actualidad que ha habido hoy al presidente y a los miembros del Gobierno, yo creo que es una sensación en este momento de expectativa, pensando en qué va a pasar con estas nuevas medidas que forman parte pues de una serie de planes que van presentándose un poco deshilachadamente por parte del Gobierno y que no han dado hasta ahora el resultado positivo que todos esperábamos. Claro, durante mucho tiempo la oposición, principalmente el Partido Popular, demandaba al Gobierno que pusiera medidas para afrontar la crisis. Ahora parece que hay una actividad frenética en el Ejecutivo de una cada semana, casi es una medida, pero hay siempre un pero. Lo que pasa es que yo creo que está desbordándoles la propia situación económica, la crisis que ellos no denominaban así porque no reconocieron nunca que la hubiese, y por otro lado también están presentando planes de parcheo, porque ven que los que van sacando no dan resultado y cada mes la realidad de los parados pues hace que fracasen esos planes. Son medidas muy parciales, primero fueron los 400 euros, después unas medidas de apoyo a determinados sectores que tampoco dan resultado, y ahora van a insuflar pues unos 8.000 millones de euros a los ayuntamientos, que tienen unas carencias y unos déficits muy graves en estos meses, porque han ingresado y van a ingresar en el año 2009 mucho menos de lo que ellos pensaban, y se encuentran con un panorama pues ciertamente muy negativo, y sobre todo porque hay un factor grave, y es que la ley de presupuestos del Estado nace ya muerta, porque el propio ministro de Economía dijo ayer en el Senado que ya sabía que estaba muy desfasada, porque cuando se preparó fue en una época en la que todavía se pensaba por el Gobierno que podíamos crecer en el 2009, y de hecho se decía que íbamos a crecer el 1%, que los parados iban a ser alrededor de 500.000, etcétera, cuando ya la realidad está viendo que solo cada mes está aumentando el número de parados en 200.000. ¿Y entonces qué hacemos con ese proyecto de ley, con esas cuentas del Estado? Yo creo que deberían devolverlas al Gobierno, rehacerlas, ya que no admitieron las enmiendas que le hicimos los grupos parlamentarios, volver a rehacerlas, adaptarlas a la situación que se prevé hoy para el año 2009 y luego ponerlas en marcha. Eso podría ser perfectamente posible, no tiene por qué, técnicamente se puede hacer, y yo creo que sería bueno para España que se reconociera por el Gobierno que hay una realidad determinada, que los datos son mucho más negativos y que hay que afrontar la situación con los presupuestos generales para esa situación de crisis. ¿Y por qué no se hace? Es muy lento el yo proceso creo que en política. Es por no dar su brazo a torcer. El Gobierno no quiere decir que la situación le ha pillado a contrapié, que le ha desbordado, y por tanto quiere seguir adelante con una ley de presupuestos que ya de entrada, al mes siguiente de entrar en vigor, va a tener que cambiar en muchas cosas, porque hace una previsión, por ejemplo, de desempleo. Dice que tiene que haber pues 2.000 millones de euros. Si va a necesitar 4.000 y ya lo sabe, ¿para qué tiene puestos 2.000? Va a tener que corregir. Bueno, pues lo mismo en otra serie de cosas. Porque teme que sus adversarios políticos utilicen eso para echárselo más en cara. Yo creo que no es tanto eso. Es verdad que el Ejecutivo está acusando permanentemente al Partido Socialista, al Partido Popular, de que todo lo utiliza políticamente para desgastar al adversario, cuando es temas de terrorismo, cuando son temas relacionados con la política exterior. Cualquier tema que sale siempre dice que es utilizado por el Partido Popular para desgastar. Pero lo que está claro es que en este tema
tan grave como la situación económica que afecta a todas las regiones y que afecta a todo el país. Todos los partidos políticos están de acuerdo. No vale este presupuesto. Se lo han rechazado en el Senado, pero lo mismo podía haber ocurrido en el Congreso. No ocurrió en su día, pues porque ha pactado con el Partido Nacionalista Vasco y algunos miembros del Grupo Mixto, como el Bloque Nacionalista Galego, que a cambio de darles unas cantidades pues para el País Vasco o para Galicia, le van a votar a favor. Pero eso no resuelve la crisis. La excusa que pone el Gobierno de que el resto de países también tienen crisis no es verdad, o al menos es una verdad a medias, porque Alemania no tiene el índice de paro que tiene España, Inglaterra tampoco, Francia tampoco, Estados Unidos tampoco. Es decir, las economías más similares a la nuestra no tienen la crisis que tenemos nosotros, porque nosotros tenemos una problemática diferenciada que hace que cada día pues alrededor de 6.000-7.000 señores vayan al paro. Y eso no está ocurriendo en ningún país de Europa. Nosotros hace 6 meses presentamos una batería de propuestas que hizo el señor Montoro, que le planteó al señor Solbes y al Gobierno, de 40 y tantas medidas. Ni una sola fue aceptada por el Gobierno. Y sin embargo, en los planes sucesivos que han ido sacando el Gobierno, algunas de ellas son las mismas que proponíamos nosotros. Yo creo que lo que el ciudadano quiere es que los problemas se resuelvan y que a cuantos más grandes sean los problemas, más importantes sean las medidas a adoptar. Las medidas a adoptar pueden ser en consenso o por mayoría sin contar con el resto de grupos. A mí me parece que el Partido Popular siempre le ha dicho al Gobierno que en la cuestión de crisis económica nosotros no vamos a actuar ni con sectarismo ni con partidismo, que vamos a tratar de ayudar, y de hecho en los decretos leyes importantes que sacó hace poco en relación con las grandes sumas de avales y demás a los bancos, etcétera, contó con el apoyo del Partido Popular y de otros muchos grupos. Este decreto de mañana seguramente el Partido Popular no se va a oponer tampoco. Aunque no sea suficiente, aunque denuncie que es un parche, sin embargo a la hora de votar no vamos a votar seguramente en contra. Por tanto, yo creo que apoyar, colaborar, hay que hacerlo. Pero también es verdad que las propuestas de la oposición el Gobierno alguna vez las tendrá que tener en cuenta, no solo descalificarlas sin más. Ahora que la lucha antiterrorista parece que está, la lucha policial antiterrorista está al 100%, o eso parece, ¿cómo valoran hoy en día desde el Partido Popular esta política antiterrorista del Gobierno? Bueno, yo creo que el Partido Socialista, el Gobierno, se ha dado cuenta de que su estrategia en los años anteriores, en la anterior legislatura, dio un resultado nefasto en la lucha contra el terrorismo. Y de hecho, hoy sufrimos todavía las consecuencias de aquella política cuando autorizó unas listas en algunos ayuntamientos que hoy día ya está pretendiendo echar marcha atrás y a ver cómo puede echarles de los ayuntamientos, lo cual no es nada fácil. Nosotros venimos diciendo en los 4 años anteriores y en este que no se puede negociar con ETA porque después de nuestra experiencia de hace 10 años vimos que la negociación con el terrorismo es absurda, no sirve para nada, porque al final acaban haciendo otra cosa totalmente contraria a lo que te están diciendo. Entonces el Partido Socialista, lejos de hacernos caso, intentó una negociación que efectivamente fracasó. Por tanto, después se ha dado cuenta de que es mejor seguir una vía de unidad con el resto de partidos y de persecución de los terroristas y de detenerlos y meterlos en la cárcel, que es lo que viene diciendo el Partido Popular desde hace un montón de tiempo. Ahora finalmente ya están haciendo lo mismo que decíamos nosotros, y por eso nosotros, sin haber cambiado ni un ápice en nuestra estrategia, estamos apoyándoles. Desgraciadamente, un país que tiene tantos años de terrorismo, creo que algo falla, ¿no? Y en esto yo creo que aquí en el País Vasco la realidad es distinta del resto de España en esa materia, ¿no? Yo creo que el Partido Nacionalista Vasco podría hacer mucho más. Estos días se comentaba, yo creo que con razón, que si la Ertzaintza y la policía pudieran colaborar juntas mucho más intensamente, podrían conseguir mejores resultados, como pasó cuando empezaron a colaborar la policía francesa y la española. Hubo hace 20 años, enseguida, hace 20 o 30 años no colaboraban, no había una colaboración, al revés, era un refugio. Sin embargo, a partir de un determinado momento, los dos gobiernos se dieron cuenta de que el enemigo era importante y que había que unirse para luchar contra ellos. Bueno, pues yo creo que si en el País Vasco la Policía Autónoma Vasca estuviera dirigida por gente que tuviera claro el objetivo de acabar con el terrorismo, pues sin duda alguna podrían colaborar mucho más intensamente y conseguir mejores resultados. Y bueno, para 2009 hay 3 citas electorales: Galicia, País Vasco y las elecciones europeas. Muchos analistas dicen que es la reválida de Mariano Rajoy, que de esas elecciones depende su continuidad al frente de su grupo.
Yo creo que las confrontaciones electorales del próximo año son importantes para el Partido Popular y para Mariano Rajoy, por supuesto. El Congreso Nacional de Valencia ha dado un mandato al equipo actual para que rija los destinos del Partido Popular y a su presidente, y por tanto yo creo que en ese sentido haya las confrontaciones electorales que haya, ese mandato continúa hasta el próximo Congreso. Por tanto, yo creo que los resultados van a ser buenos. El Partido Popular va a ganar en Galicia, va a tener un buen resultado aunque no gane en el País Vasco, y sin duda va a ganar las elecciones europeas. Eso no va a suponer una reválida o no de Mariano Rajoy, que ya está revalidado desde hace mucho tiempo al frente del Partido Popular, ¿no? Y en todo caso las elecciones generales todavía quedan un poco lejos. Claro, por eso muchos se plantean de si fallaran las europeas, por ejemplo, aún habría tiempo para buscar otro candidato. Pues que mira, sea más fuerte. Yo creo que el Partido Popular tiene un congreso dentro de 3 años. Y el hecho de que unas elecciones vayan más o menos bien no son unas elecciones generales, aunque sí que sean de ámbito nacional. Pero en todo caso yo creo que el mandato de Mariano Rajoy durará hasta final del periodo congresual, hasta el Congreso, y habrá otro congreso dentro de 3 años, y será el momento en que se elija el candidato a la presidencia del gobierno en ese congreso.